Hola, bienvenidos nuevamente a esta clase de lectura crítica para preparación a prueba Saber 11. Soy el profe Iván y los estaré acompañando en el transcurso de los siguientes videos. En una clase anterior hablamos de lo que es denotación y connotación y hablábamos de que la denotación era el lenguaje universal y que la connotación eran los significados particulares que se le dan a las palabras. Hoy el tema son figuras literarias, como complemento de todo lo que tiene que ver con el lenguaje connotativo. Si bien las figuras literarias se dan a nivel de las obras literarias, valga la redundancia, puede ser utilizado como una estrategia para los diferentes tipos de textos, excepto los textos de carácter científico. Pero para textos argumentativos, columnas de opinión, entre otros, también se echa mano de este tipo de recursos porque nos permiten jugar con el lenguaje y atrapar al lector. Y también implica que el lector no solamente haga una lectura literal, sino que interviene también toda la interpretación. Es decir, que el lector debe hacer una lectura inferencial. Entonces las figuras literarias las podemos entender como figuras literarias, también aparecen como figuras retóricas. ¿Y qué son? Son estilos o procedimientos lingüísticos que ayudan a mejorar el estilo del escritor y por tanto hace que los textos adquieran cierta complejidad. ¿Y por qué complejidad? No con el fin de que el lector se pierda, sino con el fin de darle ese carácter estilístico a todo aquello que se consigna en un papel. Les hablaba de que se usa mayormente en las obras literarias, pero que no difiere en que pueda usarse en otro tipo de textos. ¿Qué hace esto? Darle mayor expresividad a lo que se dice o a lo que se escribe, porque no solamente los textos son escritos, y en las pruebas sí que nos damos cuenta de que no solo vamos a encontrar pruebas escritas o textos escritos, sino que vamos a encontrar también textos que no son solamente con palabras, sino con imágenes. Entonces aquí es donde hablamos de los textos continuos y los textos discontinuos. Lo vamos a aclarar en otro momento, en otra clase, cuáles son los textos continuos y discontinuos. Pero lo que nos debe quedar claro es que las figuras literarias, si bien se llaman literarias porque predominan en la obra literaria, no necesariamente están solo en los textos literarios. Ya hemos dicho que las figuras literarias o retóricas buscan darle mayor expresividad a lo que se escribe o se dice, es decir, a los textos. Pero se clasifican de tres maneras. La primera son las figuras semánticas, la segunda son las figuras de pensamiento y la tercera son las figuras de dicción. Cuando hablamos de semántica estamos hablando de significado, cuando estamos hablando de pensamiento hablamos de la construcción del texto o lo sintáctico del texto, y cuando hablamos de dicción estamos hablando de las fonológicas o las que incluyen el tema del sonido. Para definir la primera, que son las figuras semánticas, que es una manera de clasificar estas figuras literarias, cuando hablamos de semántico son palabras, son significados, y aquí nos tenemos que remitir nuevamente cuando hablábamos de denotación y connotación. Es decir, que cuando hablamos de figura semántica estamos hablando de que las palabras adquieren un significado diferente. Eso es connotación, como lo veíamos en la clase anterior. Pero no se ponen de manera arbitraria, es decir, de cualquier manera las palabras se usan. No, deben ser por el sentido del texto, es decir, la conexión, correspondencia o semejanza que tienen esas palabras al interior de un texto. Algunas de las figuras semánticas dentro de las figuras literarias hay muchas, hay un sinfín de figuras literarias, pero las más reconocidas dentro de las figuras semánticas son la comparación o símil, la metonimia, el símbolo, la imagen, la sinécdoque, la personificación, la metáfora, la hipérbole, la alegoría, la sinestesia y la animización. En un video posterior a este vamos a poder mirar y ejemplificar algunas de estas figuras semánticas que se encuentran dentro de las figuras literarias o retóricas. Por ejemplo, el caso de la comparación o símil es la relación entre dos clases de ideas u objetos, la cual se establece mediante una comparación.